Hoy aprenderemos a preparar la clásica crema diplomática, una combinación exquisita de crema pastelera y nata montada que da como resultado una crema ligera y aireada. Su versatilidad, sabor delicado y consistencia perfecta la convierten en una opción ideal para rellenar y decorar tartas, profiteroles, eclairs, capas de pasteles y también para crear decoraciones elegantes en cupcakes, mousses y más. En este tutorial te mostraré la técnica de decoración con boquilla en un vaso transparente, donde podrás observar cómo esta crema mantiene su forma impecable incluso con grandes cantidades. Me gusta enseñar de esta forma para que aprecies la textura firme de la crema y la manera en la que podrás aplicarla en tus decoraciones de pasteles. Esta receta es esencial tanto para quienes buscan resultados profesionales como para quienes la preparan en casa, ya que se adapta a diversas preparaciones y mantiene siempre su forma y sabor perfectos. Paso 1. Prepara 500 ml de leche y añade media cucharadita de extracto de vainilla o el sabor de tu preferencia. Calienta la mezcla a fuego bajo solo hasta que esté tibia, no debe llegar a hervir. Eso ayudará a infusionar el sabor de la leche sin sobrecalentarla. Paso 2. En un bol coloca 11 yemas de huevo. Si prefieres puedes usar menos, pero en este caso aprovecho las yemas que me sobraron de otras preparaciones de zefir. Agrego 200 gramos de azúcar blanca común, 2 cucharadas soperas de maicena, la que puedes sustituir por 4 cucharadas de harina si lo prefieres. Mezcla ligeramente hasta integrar. Poco a poco vierte la leche tibia sobre la mezcla de yemas batiendo suavemente. Una vez que todo esté bien integrado, vierte la mezcla nuevamente en la cacerola. Cocina a fuego medio removiendo constantemente hasta que la crema hierva y espese bien. La crema debe tener una textura espesa, lisa y brillante y sin grumos. Pasa la crema a otro recipiente, cubriéndola con film transparente en contacto directo con la superficie para evitar que se forme una costra. Deja enfriar a temperatura ambiente y luego refrigera hasta en el momento de usar. Esta crema pastelera estará lista para usarse en tu receta de crema diplomática o en cualquier postre que desees rellenar o decorar. Aquí te muestro dos tipos de nata o crema para batir, una de origen vegetal y la otra de origen animal. En esta receta yo usaré la nata vegetal ambiente de Puratos, 500 ml, pero puedes elegir la que prefieras o la marca que sueles usar. Vierte la nata en un bol y bátela a velocidad media-alta hasta alcanzar picos firmes y estables. Esta textura permitirá que la crema diplomática mantenga su forma y sea ideal tanto para rellenar como para decorar postres. Saca la crema pastelera de la nevera y para darle una textura más suave y cremosa, bátela ligeramente hasta que esté homogénea y sin grumos. Verás que queda muy cremosa después de batir. Ahora incorpora la crema pastelera a la nata montada en varias tandas batiendo a velocidad media-alta.
Repite este proceso con el resto de la crema pastelera, integrando bien después de cada adición hasta que tengas una crema homogénea, suave y con volumen. Esta mezcla te dará una crema diplomática ligera, estable y perfecta para decorar o rellenar cualquier postre. Así de bonita y de firme queda la crema diplomática. Es deliciosa y versátil, ideal para una gran variedad de postres. Puedes usarla para rellenar pasteles de plancha, tartas de varias capas alternando con otros rellenos o incluso crear postres individuales en vasos combinando con galletas y fruta fresca. Además, puedes adaptar y personalizar esta receta a tu gusto para explorar nuevas combinaciones y sabores. Partiendo de la receta clásica de crema diplomática, podemos darle sabor con prácticamente cualquier ingrediente que nos guste. Así podemos elaborar versiones de crema diplomáticas de café, chocolate, naranja, limón, mango, entre muchas otras. El procedimiento es prácticamente el mismo. La clave está en preparar la crema pastelera previamente aromatizada con el ingrediente deseado. Por ejemplo, puedes partir de una crema pastelera de chocolate, limón, praliné, café o caramelo. Solo necesitas infusionar o mezclar el sabor de la crema pastelera antes de combinarla con la nata montada. A continuación te comparto varias recetas especiales con claras de huevo, la famosa receta de zefir, un delicioso postre elaborado con agar-agar, una lista de merengues y suspiros, una selección de cremas para tartas y otra receta única de tulipanes de zefir. Muchas gracias y hasta pronto.